Buenos días, les doy una cordial bienvenida a la Casa de América a esta jornada titulada La debida diligencia en derechos humanos como herramienta de gestión empresarial, organizada junto con la Fundación Consejo España-Perú, la Cámara de Comercio de España de Lima y con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Saludo a los coorganizadores, al el embajador en misión especial para las cumbres iberoamericanas y espacios iberoamericanos y secretario general de las Fundaciones Consejo Iberoamericanas, Carlos Abella, al presidente de la Fundación Consejo España-Perú, Pedro Miras, así como al director de la Cámara de Comercio de España en Perú, Xavier Urios. También me alegro de contar aquí con la presencia y le saludo especialmente a Cecilia Robles, directora general de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a Laura Oroz, directora de Cooperación con América Latina y el Caribe en AECID, a Andrea Rodrigo, jefa de sección de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, y a Miquel Berreando, experto en derechos humanos y empresas. Para la Casa de América es un placer y un honor poder organizar esta actividad hoy. El tema de los derechos humanos forma parte de nuestra programación de manera habitual, es un tema transversal que está siempre de una u otra manera presente en las distintas áreas de actividad, pero además de esta influencia genérica que tiene este asunto en nuestra programación, con frecuencia organizamos actividades explícitamente relacionadas con los derechos humanos. No voy a enumerar todas, pero permítanme citar dos de las últimas que hemos podido organizar aquí. Tuvimos los últimos meses del año 2023 una jornada dedicada a la presentación del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI. Un poco antes tuvimos también una sesión sobre diálogo de alto nivel, educación en derechos humanos para una ciudadanía democrática, una agenda común de la Unión Europea y América Latina con participación de representantes de la sociedad civil, también de organismos públicos y de think tanks. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de los derechos humanos dentro del ámbito de la debida diligencia, que es un asunto al que, pues, lógicamente, cada día se le presta más atención, que además como que va tomando formas cada vez más concretas también en la práctica de la debida diligencia por parte de las empresas y que en Casa de América estamos muy satisfechos de que se pueda realizar aquí porque si la debida diligencia es algo, es una práctica que hoy en día se exige en la mayoría de los países a las empresas por parte de la sociedad civil, por parte cada vez más también de las legislaciones correspondientes. En América quizás esta práctica toma algunas formas un poco particulares debido a las circunstancias específicas de la región. En América los temas de medio ambiente tienen una trascendencia y una urgencia para ser abordados especialmente graves. En América también, en muchos países, hay sectores importantes de la población civil que son particularmente vulnerables, pueblos indígenas y otros. Y estamos satisfechos de que se pueda realizar esta actividad aquí con la Cámara de Comercio, con la Fundación Consejo España-Perú, porque es muy interesante este diálogo entre las empresas españolas que están actuando allí en América y las otras empresas de cualquier nacionalidad que tienen presencia y actividad en América Latina, junto con las empresas españolas. Creo que tener este intercambio, conocer cuál es la realidad de la práctica en España, la legislación también en España y poder tener esos intercambios sin duda será inspirador y podrá ayudar a concretar nuevas acciones en beneficio de todos. Muchas gracias y paso la palabra ahora a Pedro Miras, presidente de la Fundación Consejo España-Perú. Buenos días a todos. Un placer para la Fundación Consejo España-Perú poder estar aquí hoy en Casa América, en la cual ya directamente les doy las gracias por
su siempre disponibilidad para que podamos hacer actos en este sitio incomparable. Muchas gracias. Es uno de nuestros patronos, pero de los más activos en este sentido. Gracias por acogernos aquí. Y estamos muy contentos de poder hacer una actividad como la que vamos a ver hoy, ¿no? Porque hablar de recursos, de derechos humanos y hablar de gobernanza y hablar de buenas prácticas en las empresas, adelanto quizás mi reflexión final al decir que va a dejar de ser, tendrá que dejar en algún momento de ser noticia, porque tiene que ser parte de la actividad normal de las empresas. Lo mismo que ocurría hace años, permítanme el ejemplo, con la seguridad, que era un tema que hace años, me refiero a seguridad de las operaciones, que hace un año las empresas dedicaban departamentos específicos para controlar la seguridad de las operaciones. Hoy en día ya no es exactamente así, porque forma parte de los negocios. Y esto tiene que ocurrir también en el futuro, el enfoque de ser respetuosos con los derechos humanos y todas las prácticas de gobernanza tienen que ser temas intrínsecamente incluidos en el quehacer del día a día de las empresas, ¿no? Seguramente hablaremos de todo esto. Y hoy estamos aquí con un panel extraordinario y vamos a hablar de precisamente esto, ¿no? En el año 2011, como todos sabemos, se publicaron los principios rectores de las empresas de derechos humanos de Naciones Unidas, que habla de protección, respeto, remediación, es decir, tener cuidado con las cosas que hacemos y tener en cuenta que los derechos humanos son algo esencial y que, como decía antes, forma parte de nuestros negocios. Y a partir de ahí se han ido generando cierta regulación, ¿no? La propia Comisión Europea ha publicado un borrador de directiva. También el Gobierno de España anuncia publicación de una próxima ley y, por supuesto, en el Perú el Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 y ha anunciado la elaboración de una ley sobre debida diligencia. Y de esto se trata, ¿no? De identificar, de prevenir, de mitigar los riesgos y los impactos negativos que la actividad empresarial pueda tener en cada uno en la actividad del día a día, ¿no? Y ciertamente, y esto sí forma parte quizás de una reflexión final, se nos demanda a las empresas mayor actividad en este sentido, ¿no? Y yo, más que mayor actividad, diría lo que comentaba al principio. Lo que es importante es que lo tengamos asumido en nuestras operaciones, que en nuestras operaciones el respeto a los derechos humanos, la buena gobernanza, los temas de responsabilidad social, corporativa, etcétera, no tienen que ser una parte que controla a las demás, tiene que ser formar parte intrínseca de las operaciones y los negocios de las compañías. Yo sé que nuestros patronos están perfectamente implicados en ellos y, por supuesto, es importante que le demos la visibilidad que creemos que no tiene. Esta actividad, por último, diré que forma parte de nuestro núcleo de actividades. Tenemos una serie de líneas estratégicas. Trabajamos en economía y negocios, responsabilidad social corporativa, el acrónimo ESG famoso, y temas sociales también. Pues encaja perfectamente esta actividad dentro de nuestras líneas de actuación, de nuestras líneas estratégicas y, como decía, estamos encantados de poder hablar de un tema que es esencial para las empresas y, como decía, y esta ya es mi reflexión final, esperemos que en el futuro no sea noticia hablar de esto y sea precisamente parte de nuestras operaciones. Muchas gracias y doy la palabra a Xabier Urios. Buenos días a todas y a todos. Xabier Urios, Cámara Española, Perú. Hay cámaras españolas por 36, 40 países. La verdad que siempre es una maravilla cuando trabajas por décadas en América poder pasar por Casa de América, y es un agradecimiento muy especial para nosotros, tanto a la Casa de América como a la Fundación Consejo. Me pedían los organizadores que les contara qué hacemos las empresas hablando de un tema de ONGs, ¿vale? ¿Qué pinta, no? Entonces yo les voy a contar como 3 cosas muy rápido, ¿no? En el 2015 el coordinador de la OTC, palabreja cooperanto, como dicen algunos en Perú, la Oficina Técnica de Operación, nos dice: oye, tenemos en Colombia un proyecto que apoyamos de la Oficina de Apoyo Regional del Pacto Global, antes Pacto Mundial, y hay un experto español que trabaja consulta previa y derechos humanos. ¿Por qué no lo recibes en la Cámara que viene la semana que viene? Nuestra respuesta fue más o menos: ¿tú estás loco? ¿Quieres que me echen del trabajo? En el 2015, derechos humanos era un término apropiado por sociedad civil
y si tú en una reunión de empresas lo utilizabas, automáticamente eras ONGero, antiempresa, comunista, anarquista, antisistema, anticapitalista, ¿no? Y en ese contexto teníamos que, por supuesto, ese año no recibimos a Miquel. Al año siguiente, Juan Diego Ruiz Cumplido, que era el coordinador, oye, Xavier, a mí me gustaría que por lo menos lo recibieras. Yo, muy bien, hicimos un juicio sumarísimo, nos sentamos las autoridades en sostenibilidad, como decimos hoy, a lo que llamábamos entonces responsabilidad social corporativa, a ver quién es este y tú de quién eres, ¿no? Entonces nos enteramos que el gobierno español financiaba a expertos de alto nivel en derechos humanos y comunidades indígenas para ayudar a empresas con problemas, con proyectos en territorios indígenas que generaban muchas cosas, juicios, inseguridad jurídica de inversiones, ¿no? Entonces, pues fue como la bofetada 2016, ¿no? Es decir, el gobierno español, en ese imaginario prejuicioso quizás, ¿no, Laura, no? No, el gobierno español se está apoyando con dinero y expertos, ¿no? Es decir, no solo pagamos impuestos. Un poco la percepción simplista de un sector que vivía, digamos, en operaciones de negocio quizás alejados de la operativa de desarrollo, ¿no? Y empezamos a hacer reuniones. Claro, la primera fue llamado por teléfono, oye, viene un experto en derechos en comunidades indígenas, consulta previa, oye, ¿quieres venir a hablar? Entonces venían todos así como silencio, grupo de 15, nadie graba. Y lo que nos dimos cuenta es que todas las empresas estaban desesperadas porque había un buen paquete de problemas, sin interlocutores, sin expertos, que en sus propias organizaciones hablarlo era complicado, porque te acusaban de no has previsto, eres responsable. Un momento muy complicado, ¿no? Luego en Perú tuvimos un momento Coca-Cola, ¿no?, si me perdonéis, que fue cuando se lanzó la formulación del Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos. Es una palabrota, pero en España estamos formulando el segundo plan, es decir, y es un tema central en relaciones exteriores. Lo hemos conocido hace tiempo, ¿no? Y nos dimos cuenta que no solo había una demanda, sino se creó un medio, ¿no? Nosotros la ventaja que vimos en este proyecto fue que podíamos sentar en una misma mesa, aunque os parezca extraño, a una ONG, a un funcionario y una empresa, que en Perú normalmente no se sientan, no hablan, solo hay un conflicto. Es decir, la construcción del diálogo social, si esa palabra existía en esos años, era a partir de la negación de la comunicación, la colaboración, el diálogo, ¿no? Y más bien poner sobre la mesa el tema nos permitió empezar a hablar, ¿no? Lo digo un poco como para entender, ¿no? Entonces, en torno a esas cosas lo que descubrimos es que hay un tema muy importante, ¿no? Que, como dice ahí el lema, ¿no?, es una herramienta de gestión para prevenir conflictos y evitar o garantizar mayor seguridad jurídica de las inversiones, ¿no? Quizás hoy uno de los 3 mayores problemas en las empresas españolas en sus operaciones en Perú y probablemente en toda la región, ¿no? Esto de la debida diligencia lo que busca al fin y al cabo es generar más y mejores espacios de diálogo, nuevamente, entre empresas, Estado y sociedad, no solo ONGs, sino representantes de comunidades, ¿no? Esos grupos de interés que van más allá de los estructurados y formales, ¿no? La filosofía que hay detrás es que sale más barato prevenir que pagar multas y fallos judiciales, ¿no? Que es lo que entendemos los que estamos en empresas, ¿no? Los que estamos en arbitrajes internacionales, ¿no? Que bueno sería prever situaciones para evitar llegar a estas situaciones. Por ahí va la cosa, es mucho más barato, ¿no? Es un tema económico al fin y al cabo, ¿no? Igual nosotros de la Cámara, y en ese sentido como representantes de los intereses españoles en Perú, de las más de 200 empresas afiliadas, nosotros lo que tenemos que reconocer con mucha humildad en casi 10 años es que cada año la cooperación española nos plantea nuevos temas. No voy a ocultar que nos desconcierta muchas veces, pero la realidad es que hoy somos un operador de la agenda de cooperación española y las empresas se reconocen y son reconocidas como actores de transformación social. Es decir, el nivel de impacto que conseguimos en las acciones conjuntas ha cambiado. Yo tuve una etapa también en trabajo social en el Perú. Tenías un proyecto y si conseguías 50.000 usuarios, beneficiarios, triunfabas. En una empresa, conseguir impactar en 100, 200.000 personas es bien sencillo, ¿no? Si tú me vas a contar empresas y familias. Hay toda una dimensión que estamos descubriendo conjuntamente. Y quizás, como decía al principio, que quizás desde España lo ponemos al fondo, hay un componente en este tema de los derechos humanos de pueblos indígenas, ¿no? Es decir, muchos de los proyectos y de la generación de riqueza en territorios andinos están vinculados a territorios donde hay comunidades y derechos preexistentes, ¿no? Saber armonizar, ¿no?, desde nuestras legislaciones la coexistencia es clave, ¿no? Entonces, quizás es un elemento que todavía lo vemos muy de fondo,
pero prácticamente en el 60% de los grandes proyectos en Perú atraviesa. Entonces, digamos, bien difícil hablar de derechos humanos sin hablar de derechos de pueblos indígenas y sin con ello decir que tienen la razón en todo. Simplemente hay que sentarse a dialogar. Un poco serían los comentarios, ¿no? No sé si les hemos confundido más. Si no, Miquel, que creo que habla el último, les terminará de confundir. Nada. Muchas gracias de todas maneras por su paciencia y por venir. Creo, Berta, que empieza la directora general. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias a Casa América por acoger esta actividad y muchas gracias al presidente de la Fundación Consejo España-Perú y al presidente de la Cámara por las presentaciones. Gracias por acoger esta actividad sobre diligencia debida, entendida como este proceso en virtud del cual las empresas toman las medidas necesarias para identificar, para prevenir y para mitigar los riesgos y los impactos reales o potenciales de sus actividades o de las de su cadena de valor, ¿no? Yo voy a hablar brevemente del marco normativo de referencia que desarrollarán posteriormente, seguro, Laura y sobre todo Miquel, ¿no? Esta cuestión, bueno, como saben, se va incorporando paulatinamente a la agenda global con la consolidación de la globalización, que va favoreciendo pues, un mayor impacto o una mayor concienciación respecto al impacto de la actividad empresarial en los derechos humanos, en los dos sentidos, ¿no? En un sentido, se puede decir, negativo, la conciencia de que prácticamente todos los derechos humanos recogidos en la Declaración y en los instrumentos fundamentales pueden ser objeto de vulneración o pueden verse afectados por la actividad empresarial, desde los más fundamentales, como el derecho a la vida o el derecho a la salud o el derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre, hasta los derechos más específicos del ámbito laboral, ¿no? Y durante las décadas de los 80 y los 90 pues, hubo unos casos muy tristemente célebres de mala praxis empresarial que contribuyeron a que esta cuestión estuviese más presente en la agenda. Pero también en el sentido contrario, ¿no? Las empresas comienzan a ser percibidas paulatinamente como agentes de cambio, con la capacidad de implantar nuevos modelos de gobernanza corporativa responsable y sostenible y comprometida con los distintos grupos de interés de la sociedad, ¿no? A esto se acaba de aludir en la intervención del presidente, ¿no? Y en este contexto, pues, el marco normativo sobre este asunto se estructura en tres planos, ¿no? El plano de Naciones Unidas, el plano europeo y los respectivos planos nacionales, ¿no? En el plano de Naciones Unidas también se ha mencionado la agenda dio un gran paso con el nombramiento en 2005 del relator especial, el representante especial, perdón, del secretario general sobre derechos humanos y empresas, que presenta este marco en 2008 de proteger, respetar y remediar, que recoge la obligación de los Estados de proteger frente a violaciones de derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de compensar a las víctimas de las violaciones de los mismos. Y en 2011, pues el Consejo de Derechos Humanos adopta finalmente estos principios rectores de Naciones Unidas que están basados en este marco y con ellos, por primera vez, los Estados miembros afirman que las empresas tienen una responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos. Y es un paso importante, ya que hasta ahora todos los instrumentos de derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos, habían estado centrados en los actores estatales, ¿no? Y los principios rectores, pues como saben, señalan que para cumplir esa responsabilidad las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados, ¿no? El objeto de esas obligaciones son todos los derechos humanos y el sujeto de esas obligaciones son todas las empresas con independencia de su volumen de facturación y del número de empleados y demás. Y en este sentido, pues las obligaciones incluyen 4 aspectos fundamentales: identificar el impacto negativo que puede tener la actividad empresarial, actuar sobre los resultados de esa evaluación o de ese estudio, hacer un seguimiento de la eficacia de la respuesta y comunicar sobre esos impactos, ¿no? Esto por lo que se refiere a los principios. También en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos saben que en 2014 se creó un grupo intergubernamental, un grupo de trabajo intergubernamental que está encargado de la coordinación y de la negociación de un tratado jurídico internacional de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Se han producido, creo que son 8 rondas de negociación y creo que hay hay 2 borradores, ha habido un segundo borrador, ¿no?
En el ámbito de Naciones Unidas me gustaría también hacer brevemente referencia a la Agenda 2030. Seguro que Laura desarrolla este aspecto porque reconoce explícitamente el potencial de las empresas al otorgarles un papel protagonista en la consecución de los ODS. De nuevo, no son normas jurídicamente vinculantes de derechos humanos, pero sí compromisos políticos, en este caso en el de la Agenda 2030, un compromiso político asumido por todos los Estados miembros de Naciones Unidas al más alto nivel y que consiste en un catálogo de objetivos que son todos ellos espejo de uno o de varios derechos humanos, ¿no? El derecho a la alimentación con hambre cero, el derecho a la salud con el ODS 3, creo que es, ¿no? La igualdad de género, el 5, en fin, así sucesivamente, ¿no? Las empresas cuentan, por lo tanto, con los principios rectores y con la Agenda 2030 como guía para alinear sus actuaciones con arreglo a los principios y valores de Naciones Unidas, ¿no? Estos estándares y recomendaciones internacionales son de cumplimiento voluntario, lo cual se traduce evidentemente en una aplicación desigual de los mismos y hay muchas diferencias entre países y muchas diferencias en el interior de los países y en ese sentido por eso son esenciales instrumentos o vías como la del Pacto Global, iniciativa voluntaria en Naciones Unidas basada en el compromiso de las empresas de aplicar la sostenibilidad universal, ¿no? La red española es una de las más activas del pacto y su presidenta pues, se sienta en el board, ¿no? Esto por lo que se refiere al ámbito de Naciones Unidas. En el ámbito europeo, bueno, además de los planes de acción sobre derechos humanos y democracia, en 2015 uno, en 2020 el siguiente, que incorporan el progreso en materia de derechos humanos y empresas como uno de sus objetivos, pues el gran paso se da cuando en 2022 la Comisión plantea la adopción de una directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que ha estado negociándose durante todo este tiempo. En diciembre la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo, bajo presidencia española, alcanzaron un acuerdo político y ahora la directiva tiene que ser ratificada por el Consejo ya bajo presidencia belga, después por el Parlamento. Se espera que esto deberá suceder antes de que concluya el actual ciclo político europeo y luego pues, la norma tendrá que ser traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico. Y la directiva, bueno, pues entre otras cosas, obliga a las empresas de la Unión Europea con más de 500 empleados y una facturación superior a un determinado volumen a establecer medidas para evitar los abusos de derechos humanos y medioambientales a lo largo de sus respectivas cadenas de suministro. Y en sectores como el agrícola o la industria de la moda, pues las obligaciones son un poco más exigentes, ¿no? Las víctimas podrán presentar denuncias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se incluye también el establecimiento de autoridades supervisoras, ¿no? Y concluyo con una referencia al ámbito nacional español. Este tema es un tema muy relevante para nuestras empresas, cuyas filiales, según he podido ver en el último dato, generaron en el exterior una cifra de negocios de 212.111 millones de euros. Las mayores cifras se encuentran en el ámbito de la Unión Europea, América y países como Argentina, Brasil, Estados Unidos o México son claves, pero también hay creciente actividad, lógicamente, en Asia o en África, ¿no? Y la actuación de la Administración española en torno a este tema pues, se estructura fundamentalmente en torno a los citados principios rectores, también las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Y bueno, ha habido me gustaría concluir citando algunos desarrollos normativos. La normativa en materia de debida diligencia empresarial fue incluida como una prioridad de actuación en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que se aprobó en 2021. Durante la pasada legislatura, como ha citado el presidente, se elaboró un anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, sostenibilidad y diligencia debida, que ha quedado interrumpido a la espera de los desarrollos en el ámbito europeo y que será, supongo, retomado próximamente. Y, bueno, ha habido otros desarrollos legislativos en los que no me voy a extender por el tiempo, pero me gustaría concluir, como ya se ha apuntado, pues, afirmando que efectivamente los temas de sostenibilidad y de derechos humanos pues, han dejado ya, o están dejando a pasos muy rápidos de formar parte del sistema de normas no vinculantes para convertirse en normas de cumplimiento imperativo. Las empresas son cada vez más conscientes de que eso constituye un activo en términos de reputación y marca de la empresa, valoración de los consumidores, mitigación de riesgos, buen ambiente laboral.
Y bueno, el Pacto Mundial de Naciones Unidas en España señala los enormes progresos que se han producido en una década y también apunta algunas vías que son claramente susceptibles de mejora, como por ejemplo la supervisión de estas estrategias por parte del cuerpo directivo de las empresas o las revisiones anuales de los procesos, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que ahora es mi turno. Yo también quisiera agradecer a Casa América por invitarnos a participar en este acto, a la Fundación Consejo España-Perú y también a las personas que están aquí hoy en la mesa conmigo. Un placer compartir mesa con gente con la que he estado trabajando en el pasado, con Cecilia, pero sobre todo con Miquel, con quien hemos tenido una larga trayectoria en la cooperación española en los temas de consulta previa. Bueno, yo agradezco mucho la exposición de Cecilia porque efectivamente enmarca muy concretamente lo que desde la cooperación española estamos haciendo en cumplimiento de toda esa normativa. Quisiera desarrollar 3 puntos fundamentalmente. El primero tiene que ver con lo que se mencionaba hace un momento, con la percepción que la empresa tiene de la cooperación y la cooperación de la empresa y que ha ido cambiando a lo largo de los años. En un primer momento, desde la cooperación española, se pensó en la empresa como un actor relevante para conseguir objetivos de desarrollo y se estableció un mecanismo específico que son las APPDs, las alianzas público-privadas. Algunas de ellas se pusieron en marcha en países como Perú y han sido muy exitosas, pero venían a ser un proyecto conjunto multiactor en el que la empresa era uno de los actores y ayudaba a conseguir esos resultados de desarrollo. Creemos que la empresa tiene un papel mucho más relevante a la hora de conseguir resultados de desarrollo porque es un actor de desarrollo, porque es un actor con un papel transformador que puede salir de ese corsé de los proyectos específicos negociados entre diferentes actores. Mencionaba Cecilia el tema de la Agenda 2030, de los ODS. Efectivamente, la empresa tiene un papel en el que puede conseguir impacto en cualquiera de los ODS, pero hay uno, el 17, muy específico, en el que nosotros trabajamos de forma muy activa desde AECID para la promoción de alianzas y la empresa, como digo, es uno de los actores con los que queremos generar esas alianzas. Hay una iniciativa, voy a llamarlo iniciativa, aunque por su volumen yo creo que es un elemento muy relevante de política exterior que se ha aprobado, como todos saben, en la cumbre UE-CELAC en el mes de julio durante presidencia española, el Global Gateway Investment Agenda, la Agenda Común de Inversiones, conjunta de inversiones que precisamente nos insta a fomentar en la participación del sector privado en proyectos de desarrollo para la transición verde digital social como un actor fundamental para conseguir mayor financiación para el desarrollo. Es cierto que la financiación para el desarrollo y para la consecución de los ODS no es suficiente, hay un gap, hay una brecha muy importante y el sector privado y la banca multilateral de desarrollo nos puede ayudar a cerrar esa brecha, ¿no? Por lo tanto, para nosotros el sector privado, por múltiples factores, se convierte en un actor fundamental para la consecución de objetivos de desarrollo. Y eso obliga necesariamente a cambiar esa percepción que tenemos la cooperación de la empresa o la empresa de la cooperación, ¿no? Somos actores que al final del día, aunque sea por motivos o con líneas de trabajo diferentes, estamos orientados a la consecución de objetivos similares. El segundo punto que quería tocar es precisamente el tema de la debida diligencia y cómo lo trabajamos desde la cooperación española. Es verdad que la empresa, como actor transformador, como actor de desarrollo, tiene una responsabilidad para que su acción, sus intervenciones no alteren las formas de vida o el medio ambiente en aquellos lugares donde realizan estas intervenciones. Y para nosotros esto es fundamental, ¿no? Ese respeto de la empresa a estos aspectos en los que la cooperación trabaja de forma habitual. Es cierto que en un primer momento tal vez eso se dejó más a la responsabilidad de las propias empresas y ahora hay un marco normativo en el que se obliga de alguna forma a las empresas o se establecen una serie de requerimientos a las empresas y al resto de actores, evidentemente, para cumplir ese marco normativo. En mayo del pasado año hicimos precisamente un ejercicio de diálogo en el Centro de Formación de Cartagena sobre empresa y derechos humanos en el que lo que queríamos era abordar este tema. Abordar cómo, existiendo los principios rectores, existiendo normativas nacionales, planes de acción nacionales de respeto a los derechos humanos y existiendo una normativa todavía en ciernes, la europea y la española, cómo las empresas se adaptaban a eso y cómo la cooperación podía ser un actor que apoyase a la empresa en ese proceso de adaptación. Las conclusiones fueron múltiples, pero fundamentalmente lo que nos dejó ver es que en Europa hay 17 planes nacionales de acción aprobados, en América Latina 3, uno de ellos en Perú,
Chile, Colombia y Perú son los países que tienen un plan de acción aprobado, y lo que nos dejó ver es que los principios rectores de Naciones Unidas se han ido aplicando de forma diferente a diferentes niveles y se ha trabajado más en unos que en otros, y todavía, por lo tanto, hay que hacer un especial esfuerzo, una especial incidencia en trabajar, por ejemplo, los temas de debida diligencia, los temas de compensación, de que existan sistemas jurídicos que compensen en el caso de que existan las responsabilidades de una o de otra parte y que ofrezcan la suficiente seguridad jurídica, y los temas de apoyo a los Estados en el diseño de políticas públicas específicas para garantizar todo esto. Y en todo esto la cooperación española ha venido trabajando desde un marco a lo mejor un poco diferenciado, que era el del programa indígena, y en el que, como decía, hemos trabajado muy de la mano con Miquel en el pasado, que era favorecer espacios de diálogo para la realización de la consulta previa en el marco del convenio 169 de la OIT. Estos espacios de diálogo efectivamente ponían en la misma mesa a los gobiernos, a los líderes indígenas y a las empresas, y se llegaba de alguna forma a un acuerdo sobre lo que cada uno quería a la hora de poner en marcha una determinada acción empresarial. Es decir, tenemos una experiencia previa en esto y queremos continuar haciendo intervenciones en el marco de la normativa actual para apoyar a la empresa en el cumplimiento de los ODS, en el apoyo a los países que han decidido adoptar planes nacionales de acción. Y el tercer punto es muy específico porque me gustaría referirme al tema de los derechos humanos como una de los efectos colaterales muchas veces de la puesta en marcha de esta normativa o de las intervenciones que se llevan a cabo en algunos de los países. Para nosotros es fundamental apoyar la protección de los derechos humanos, evidentemente, pero hemos desarrollado como cooperación en este último año un programa específico de apoyo a personas defensoras. Y hay un tema que me parece muy interesante, y es que este programa es reactivo. Los defensores que se encuentran en situación de riesgo tienen acceso a una serie de mecanismos para mejorar su situación. Y se comentaba, debemos trabajar desde la anticipación, debemos trabajar desde no generar esas situaciones que ponen en riesgo a los defensores de derechos humanos. Y esta es una línea que me parece muy interesante para trabajar ese aspecto, ¿no? Empresa y derechos humanos, o cómo la empresa o la aplicación de la debida diligencia puede llevar a cabo una acción en la que las personas defensoras de derechos humanos no vean amenazados sus sistemas de vida, no vean amenazado su medio ambiente, sus sistemas habituales de protección. Y en esto esta es una de las líneas que quisiéramos desarrollar a lo largo de este año, ¿no? Es un tema que en la Agencia Española de Cooperación ha generado mucho debate: cómo trabajamos con la empresa, en qué líneas trabajamos con la empresa, en qué líneas nos vemos más cerca de lo que está haciendo la empresa, y podemos, por lo tanto, promover una serie de debates que son de interés para ambas partes. Lo estamos haciendo en algunos países, hemos avanzado más en unos países que en otros. Yo creo que Perú es un buen ejemplo de cómo se ha trabajado, pues en este caso con la Cámara de Comercio, como un actor que nos parece muy relevante, muy significativo en los temas de consecución de la Agenda 2030. Estamos trabajando también en otros países como México en este ámbito, y en uno de esos retos que comentabais, Lanza la Cooperación, a mí me gustaría que generásemos mayores redes o mayor coordinación entre lo que hacemos como cooperación en unos países y en otros. Perú es probablemente el país donde hemos avanzado más en estos temas. Empezamos a trabajar en 2018 con la Cámara de Comercio sobre el rol de la empresa en desarrollo, pero esto se ha ido, a partir de las conclusiones de esa primera intervención, se ha ido mejorando hasta el proyecto actual de promover la debida diligencia, promover la formación en temas de cumplimiento de la Agenda 2030, respeto a derechos humanos, al medio ambiente con enfoque de género, diversidad cultural y territorial en el sector empresarial en Perú. Como digo, Perú es probablemente donde más hemos avanzado en estos temas. La Cámara de Comercio ha sido un socio muy relevante para nosotros, pero estamos trabajando también en otros países, y menciono México porque creo que es también de los países donde la Cámara de Comercio tiene una relación más estrecha con la cooperación española, y tal vez el reto es coordinar las acciones que estamos haciendo en uno y otro país en la medida en que puedan ser de utilidad para los actores con los que estamos trabajando, en este caso las cámaras de comercio, las empresas o los actores locales. En definitiva,
nuestra reflexión para este año en cómo abordar el tema de la debida diligencia, responsabilidad de las empresas y cooperación para el desarrollo o objetivos de la cooperación sería incrementar las acciones de apoyo a la generación de políticas públicas locales en este sentido. Perú probablemente está fuera de esto porque ellos mismos están ya trabajando en ello, pero hay otros países en la región que todavía necesitan ese apoyo a políticas públicas. El apoyo a las empresas, similar a lo que estamos haciendo con la Cámara de Comercio en Perú, el apoyo a las empresas para que puedan también ofrecer espacios de formación en el cumplimiento de la Agenda 2030 y la promoción de los principios de debida diligencia, y el generar esos espacios de diálogo entre diferentes actores para generar nuevos mecanismos de trabajo o para un intercambio de experiencias que muchas veces puede ser muy positivo entre países o entre actores. Nosotros nos encontramos en este punto, así que yo lo voy a dejar ahí y encantada de seguir escuchando lo que tienen que comentar nuestros compañeros, que seguro que alimenta mucho el trabajo que hacemos también desde Cooperación. Gracias. Pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias al resto de ponentes y, sobre todo, agradecer a Casa de América, a la Fundación Consejo España-Perú y a la Cámara de Comercio Oficial de España en Perú por la organización de este evento y por habernos invitado al Punto Nacional de Contacto a participar en esta sesión. En primer lugar y brevemente me gustaría presentar lo que es el Punto Nacional de Contacto. El Punto Nacional de Contacto es el brazo de la OCDE en España, en este caso, en materia de conducta empresarial responsable. Somos un órgano colegiado que nos encontramos en la dirección, su secretaría se encuentra en la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, y nuestras principales funciones son difundir las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales en materia de conducta empresarial responsable, promover que las empresas adoptéis estas líneas directrices y mediar en casos de vulneración de dichas líneas. Sin embargo, antes de comenzar y extenderme un poco más en lo que son las líneas directrices y el papel del Punto Nacional de Contacto, sí que me gustaría hacer una breve referencia al contexto, a la situación actual, ya que la conducta empresarial responsable y también el compromiso con el medio ambiente y con los derechos humanos por parte de las empresas está experimentando un cambio notable, como ya se ha mencionado, en lo que algunos definen como un tsunami regulatorio. Se está produciendo este cambio de paradigma que mencionaba antes Cecilia, desde la voluntariedad hacia la obligatoriedad en cuanto a las normas, y se está superando esta visión filantrópica que se tenía antes de la conducta empresarial responsable, que se trataba como cuestiones de ONGs que se mencionaba anteriormente, y el argumento de su contribución positiva a la imagen corporativa por parte de las empresas. Entonces, todos estos cambios, a día de hoy, en el caso de la Unión Europea, pueden traducirse en la aprobación de la Directiva de Reporting no financiero, en la actual negociación sobre el próximo reglamento sobre trabajo forzoso y en el acuerdo al que ya se ha llegado a nivel político y que se ha mencionado anteriormente también sobre la Directiva de Diligencia Debida, que debe ser ratificada y que será traspuesta próximamente al ordenamiento jurídico nacional. De manera que de aquí, de todo este torbellino normativo, surge la necesidad por parte de las empresas de que os anticipéis, de que prioricéis, de que planifiquéis vuestras actividades, integrando en vuestra gestión todas estas cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, para que en el futuro, cuando toda esta normativa entre en vigor, no os veáis sobrepasadas y no se incrementen vuestros costes. Y en este sentido, resulta a día de hoy especialmente útil recurrir a estándares ya existentes, estándares voluntarios, como es el caso de los estándares de la OCDE. En el caso de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, su principal estándar son las líneas directrices. Estas líneas directrices son un código de conducta, son una serie de recomendaciones, como se ha dicho anteriormente, voluntarias, que se encuentran alineadas con los principios rectores de Naciones Unidas, con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Pero su interés radica no solamente en que abordan cuestiones como los derechos humanos y como el medio ambiente, sino que su carácter es mucho más transversal.
Entonces, estas líneas directrices también hacen referencia a otros ámbitos, como puede ser la corrupción, como puede ser la fiscalidad por parte de las empresas, las relaciones laborales o industriales, entre otros ámbitos. He dejado en pantalla también un código QR, por si lo quieren escanear, a través del cual pueden descargarse estas líneas directrices en castellano. Si no, más tarde nos pueden contactar, se las enviaremos, lo que sea necesario. Y, en el caso de España, somos un país suscriptor de estas líneas directrices. Actualmente existen 51 gobiernos, 51 países que son adherentes a las líneas directrices, entre los que se encuentran el de España, pero también el de Perú. Y que se han adherido a dichas líneas con el objetivo de fomentar que las empresas nacionales contribuyan positivamente a este desarrollo sostenible, a mitigar y abordar el impacto negativo que pueden tener sus operaciones. Como país suscriptor de las líneas directrices, en España contamos con un punto nacional de contacto, que es el que hoy represento yo aquí, y que destaca como un mecanismo no solo de implementación de las líneas, sino también como una plataforma, como un espacio de diálogo, de mediación y de conciliación. Entonces, sin entrar a abordar cuál es ahora mismo la regulación del punto nacional de contacto o cuál es su composición, sí que me gustaría mencionar cuáles son nuestras funciones como punto nacional de contacto. Nosotros, como ya hemos mencionado, pues promovemos la adopción de estas líneas directrices, resolvemos consultas por parte de las empresas y destacamos por realizar actividades de mediación en casos específicos, es decir, realizamos buenos oficios en aquellos casos en los cuales recibimos quejas por parte de sindicatos, de ONGs, de la sociedad civil, de particulares, en los cuales nos presentan quejas sobre posibles vulneraciones relativas al comportamiento de las empresas en su actividad en el exterior. Entonces, para llevar a cabo estas actividades, destaca que contamos en el Punto Nacional de Contacto con un consejo asesor, en el cual está formado por patronales, también por sindicatos y por la sociedad civil. Y, finalmente, también me gustaría mencionar que desde la OCDE se han publicado varias guías sectoriales en cuanto a debida diligencia, que son unas guías operativas que apoyan a las empresas que quieran adoptar dichas líneas directrices a realizarlo, sobre todo enfocadas en el sector extractivo, en el sector textil o en el sector de la minería, entre otros. Y por ello, yo no me voy a extender más, pero antes de terminar, sí que quería volver a enfatizar, volver a destacar la importancia de que las empresas que todavía no hayáis cogido este tren, pues comencéis a integrar dentro de vuestra estrategia todos estos aspectos ambientales, todos estos aspectos sociales, y no solo dentro de vuestra actividad, dentro de vuestra actividad comercial central, sino también dentro de toda vuestra cadena de suministro. Y por y para ello, desde el Punto Nacional de Contacto, pues estamos a vuestra disposición para que nos contactéis y para ayudaros a entender y a implementar estas líneas directrices relacionadas pues, con la diligencia de vida y todos estos aspectos medioambientales y sociales. Y por lo demás, muchas gracias. Y cedo ya la palabra a Miquel. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación por esta invitación. Es un placer volver a encontrarme con Laura, con la agencia, sobre todo en el proyecto que estamos iniciando con la Cámara, que ahora también les voy a contar. Yo, lamentablemente, soy un poco negativo a la hora de mis intervenciones, entonces les voy a remover un poco en sus asientos. O sea, eso ya les aviso de antemano, ¿vale? Yo voy a tratar de hacerles unas reflexiones un poquito realistas de lo que nos viene en la práctica a la hora de aplicar la directiva europea, ¿no? A raíz un poco del trabajo que nosotros venimos haciendo ya
desde hace muchos años con temas de consulta previa, temas de vía de diligencia en distintos países de América, ¿no? Pero antes sí que me gustaría acabar de contarles la historia que empezó a contarles Xavier, que no les ha contado al final. O sea, les ha contado el juicio sumarísimo que me hizo en 2016, pero nos ha contado que ahora tenemos una especie de relación extramatrimonial consentida por nuestras familias. Solo nos falta darnos las buenas noches todos los días. Alberto Almendres empezó siendo un poco nuestro protector con toda esta dinámica de acciones de derechos humanos. Y ahora realmente estamos recogiendo unos frutos muy importantes, ¿no? Empezamos haciendo acciones muy innovadoras, muy disruptivas en lo que era el Perú del 2016-2017 en temas de consulta previa, en temas de derechos humanos, en temas de diálogo social. Alberto al principio pues alucinaba más que Xavier y que yo, pero la realidad es que la Cámara ha sido un elemento importantísimo a la hora de apalancar toda una temática que ahora se traduce en un proyecto muy importante que, gracias a la ECID, estamos comenzando a impulsar, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con las palabras que comentaba Pedro al inicio. O sea, tenemos que conseguir que esto deje de ser noticia, ¿no? Y es cierto que algo estamos haciendo bien. El hecho de que Repsol sea el número 1 en el CHRB, pues quiere decir que las empresas españolas estamos haciendo cosas bien. O sea, es la primera vez que una empresa española está en el número 1 de ese índice, que es uno de los índices más reputados de derechos humanos a nivel de empresas del mundo, y además con una valoración bastante importante. O sea, Carlos Monjas, que me sufre a diario, pues es consciente de todo lo que le ha costado también a Repsol, todo el esfuerzo que tengo que invertir para poder llegar a esa integración de los derechos humanos como lo está haciendo, ¿no? Hasta aquí la parte positiva, ¿vale? Temas ya un poco de hacia dónde vamos con la debida diligencia. Yo aquí, permítanme serles muy sincero y muy coloquial. Se ha acabado el tiempo de marear la perdiz para el mundo de la empresa. Está muy bien que sigamos hablando de responsabilidad social, que hablemos de sostenibilidad, que hablemos de ODS, que hablemos de SG, que hablemos de todo lo que quieran. Está muy bien que en cada empresa hayan interpretado qué entienden por debida diligencia hasta ahora. Esto demuestra, digamos, mucho interés. Pero la ventaja de esta directiva europea tan simple que ha acabado siendo es que tenemos una conceptualización bastante concreta de lo que es la debida diligencia, o por lo menos de lo que entiende la Unión Europea por debida diligencia. Y por lo tanto, de lo que vamos a tener que hacer todas las empresas europeas para poder decir, como decimos la mayoría, que aplicamos debida diligencia. Y ya lo han comentado en las intervenciones anteriores, ¿no? Hay elementos muy sencillos: análisis de riesgos, análisis de impactos, planes de remediación, comunicación social, protección de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas y proveedores y socios. Por aquí va la debida diligencia de la Unión Europea. No sé si está bien, si está mal, si nos gusta o no nos gusta, pero es lo que la Unión Europea está adoptando. Y todas las empresas que queramos decir que aplicamos debida diligencia vamos a tener que cumplir con todos estos elementos y vamos a tener que demostrarlo. Y yo, en este papel de consultor que tengo, tendría que deciros que es complicadísimo, que es dificilísimo, que nos necesitáis a todos, pero es que no es así, es muy fácil. O sea, aplicar la debida diligencia, si se quiere, es muy fácil. Hay dos temas que son complicados para las empresas, un poco a partir de la experiencia que yo voy teniendo en toda América y sobre todo con las empresas españolas, y en las empresas europeas. Uno, estándares internacionales de derechos humanos. Son el marco jurídico que hay que aplicar. No hay otro. Podemos divagar, discutir si el marco nacional en Perú, en Ecuador, en España es mejor, es peor. Podemos discutir todo lo que queramos. La Comisión, el Parlamento, la Unión Europea está diciendo claramente que la debida diligencia hay que aplicar estándares internacionales, que lógicamente viene de todo el discurso de Naciones Unidas. Entonces, tenemos que aplicar los tratados internacionales ratificados por nuestro país de origen, España, nuestro país de intervención, en este caso Perú, para desarrollar todos los que son los elementos de la debida diligencia. Y otro tema que también nos cuesta mucho a las empresas: diálogo social y participación real. Y en este sentido, permítame ser un poco cínico.
diciendo, o sea, el diálogo y la participación social no es lo mismo que dar la información que yo quiero, cuando quiero y como quiero, y imponer unos criterios de participación a hacer las cosas. El diálogo social de participación, con el contexto de los estándares internacionales de derechos humanos, implica muchos más elementos, implica un proceso de generación de confianza, implica un proceso permanente de diálogo, de construcción de confianza e incluso, como ya empezaremos a hablar en el futuro, pues de licencias sociales, ¿no? Que será seguramente uno de los siguientes temas sobre los que avanzaremos en el plano normativo, ¿no? Y tenemos que ser conscientes las empresas de que el diálogo social real con los grupos de interés, con las personas a las que vamos a afectar positiva o negativamente, es importantísimo y tenemos que hacerlo. Porque además es un eje transversal de lo que está planteando la Unión Europea en el marco de la debida diligencia. O sea, no podemos hacer debida diligencia sin diálogo y sin participación. Pero aquí también los retos no son solo para las empresas, y eso también lo que me gustaría también dejarlo muy claro, ¿no? Y ahí nosotros también la experiencia que estamos teniendo nos está demostrando, y yo lo suelo decir habitualmente, desgraciadamente la mala fe es patrimonio de la humanidad. Y nosotros, por ejemplo, en los procesos de diálogo, procesos de participación que estamos construyendo en varios casos, también nos estamos encontrando mucha mala fe en la parte social, en la parte de la sociedad civil. Nosotros llevamos ya 2 años trabajando con Repsol en la remediación del derrame de la Pampilla, en lo que ha sido la remediación social del derrame de la Pampilla. Hemos hecho unos procesos, Repsol ha hecho unos procesos súper interesantes en materia de aplicación de debida diligencia en derechos humanos en todo este proceso, y nos seguimos encontrando situaciones en las que actores sociales, sabiendo que están faltando a la verdad, siguen denunciando, siguen legitimándose sin representar a ninguna persona afectada y siguen otorgándose la capacidad de poder intervenir, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que también la debida diligencia nos plantea retos a todos los actores, ¿no? Y creo que en este sentido el diálogo y la participación es uno de los grandes retos que tenemos todos los actores. Y ahí creo que es muy importante la línea de trabajo que está planteando la CID, ODS 17, para empezar a construir alianzas, y obviamente el proyecto en el que estamos embarcados con la Cámara de Comercio, que pues, lógicamente el diálogo y la participación es uno de los ejes transversales que tenemos, ¿no? Y luego, rápidamente, también tenemos que tener claro que lo que nos viene es un mayor acceso a sistemas de justicia a las personas víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos por empresas, que ya lo han comentado en la ponencia anterior. A partir de esta directiva europea, las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas van a poder acceder también directamente al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Entonces, y ya estamos viendo en el desarrollo normativo de los países miembros de la Unión Europea, que ya tienen leyes de debida diligencia, cómo estas leyes se están traduciendo en mayor acceso a sistemas de justicia de comunidades afectadas por violación de derechos humanos en terceros países, cómo se está empezando a aplicar la extraterritorialidad de manera mucho más rápida, y de alguna manera cómo la judicialización de estas violaciones de derechos humanos está siendo mucho más acelerada, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y luego ya básicamente contarles un poco rápidamente el proyecto que nosotros estamos un poco empezando a trabajar gracias a la ECID, que creo que es un proyecto muy innovador, porque además lo comentaba Xavier al principio, es un proyecto, digamos, que se está trabajando con una Cámara de Comercio. Es un proyecto de cooperación y es un proyecto de fomento de derechos humanos, de prevención, de promoción de derechos humanos, trabajado con empresas, ¿no? Creo que vamos a tener como un grupo de 14 empresas implicadas directamente en el proyecto, que nos parece un éxito. Y creo que bueno, este proyecto va un poco en la línea de lo que tenemos que empezar a trabajar, sobre todo para promover que en la práctica podamos aplicar debida diligencia, ¿no? Rápidamente, es un proyecto basado con 3 ejes muy claros de trabajo: un eje de formación y capacitación en debida diligencia en derechos humanos. Un poco el mapeo que hemos hecho conjuntamente con la Cámara es, empieza a haber mucha formación, mucha oferta formativa en temas de sostenibilidad, en temas de SG, en temas de ODS, pero sí que hemos observado que en temas de aplicación de debida diligencia no hay tanta oferta formativa. Por eso queremos con este proyecto tratar de cubrir ese hueco y poder formar a todos los actores, no solo al actor empresarial, sino también a actores de la sociedad civil, a actores estatales, obviamente, en cómo aplicar y desarrollar la debida diligencia. Hay un segundo eje
muy centrado en todo lo que es el monitoreo, el acompañamiento y la creación de herramientas para la prevención. Vamos a hacer un pequeño análisis de necesidades que pueden tener las empresas españolas que están trabajando en territorios indígenas para realmente tener seguridad jurídica y cumplir todas las exigencias del Convenio 169 de la OIT, de la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas. Vamos a desarrollar una pequeña aplicación para que las pymes, que somos proveedores de las empresas que tienen que aplicar la debida diligencia, podamos empezar también a hacer pequeños trabajos de autodiagnóstico de cómo estamos cumpliendo esa debida diligencia que vamos a tener que aplicar para poder seguir siendo proveedores de las empresas y qué necesidades tenemos para poder estar a la altura de las exigencias que nos van a plantear nuestros clientes. Y luego tenemos un tercer eje que es todo lo que es la construcción de conocimiento compartido, ¿no? Nos parece muy importante volver a promover esos espacios de diálogo multisectorial en donde nos podamos sentar todos los actores, donde nos podamos mirar y podamos empezar a conversar sobre casos de aplicación de diligencia, lecciones aprendidas, recomendaciones que nos podemos dar y sobre todo procesos compartidos de aplicar y respetar derechos humanos en el marco de la diligencia, que es un poco el objetivo final también que tiene todo el marco de empresas y derechos humanos que se inició en el 2011 con Naciones Unidas, ¿no? Estamos tratando de generar un espacio de encuentro con sociedad civil, con representantes gubernamentales, con empresas, pero también, por ejemplo, con todas las agencias internacionales, con todo lo que es agencias de cooperación y sistema de Naciones Unidas, ¿no? Para que pues entre todos y todas podamos de alguna manera construir pues estos espacios compartidos, ¿no? Y por último, ya por terminar, insistir en que la debida diligencia lo que va a suponer es una transversalización muy importante de los derechos humanos en el ámbito empresarial. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos las empresas. Ahora mismo, un poco por la experiencia que yo voy teniendo, las empresas tienen que determinados equipos, dependiendo de la estructura de cada empresa, pues en el área de sostenibilidad, en el área de comunicación, pero generalmente suelen ser como equipos aislados que tienen que esforzarse mucho para que otras unidades de negocio les hagan caso. Esto va a tener que cambiar completamente. O sea, la debida diligencia a partir de ahora no solo va a aplicar a estos equipos de derechos humanos, relaciones con comunidades, sostenibilidad, va a aplicar lógicamente, a áreas legales, va a aplicar a compliance, va a aplicar a compras, proveedores, de alguna manera va a aplicar a toda la estructura de la empresa, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos que vamos a tener las empresas, pues en cuanto esta directiva se apruebe, en cuanto la ley a nivel nacional se apruebe y tengamos que empezar a aplicarlo, ¿no? Pero bueno, está claro que el tema de los derechos humanos al ámbito de la empresa ha llegado para quedarse en el sector empresarial, como llegó hace mucho tiempo todo lo que son temas de seguridad o temas ambientales, y tenemos que adaptarnos e integrar toda esta cuestión, precisamente, como decía Xavier, para que sea menos costoso económicamente, ¿no? Y la experiencia de los cientos de proyectos paralizados o con sobrecostes por conflictos sociales están ahí, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, en los últimos tiempos, aunque no es Perú, pero es la Guajira colombiana con todos los proyectos de energía y todos los problemas que están teniendo todas las empresas, muchas de ellas europeas, que no están pudiendo desarrollar los proyectos porque no están respetando derechos, en este caso, de pueblos indígenas, ¿no? Bueno, yo me callo aquí y ya creo que podemos abrir un turno de intervenciones, ¿no? Me parece. Los bancos y los abogados, los que han levantado la mano. Sí, Óscar Díaz Canel, de BVA. Lo primero que me viene a la cabeza es si esta normativa aplica a empresas europeas o españolas, vamos a tener que competir a nivel internacional con empresas que no tienen esta directiva. Me refiero a asiáticos, me refiero a... ¿Esto no nos pone en una situación más delicada frente a la competencia en estos países donde sabemos que además hay ciertos niveles complicados muchas veces de acceder a concursos públicos y cuestiones de estas? Bueno, me lanzo yo, no sé. Sí. A ver, yo veo que yo le doy la vuelta. Yo creo que vamos a tener más ventajas competitivas y va a ser más rentable los proyectos de las empresas europeas con debida diligencia que los proyectos de las empresas chinas. Y lo estamos viendo. Ahora mismo en la Guajira colombiana, yo acabo de hacer un pequeño análisis de los proyectos energéticos. Solo hay un proyecto que se ha podido desarrollar, que es un proyecto de una empresa española
que tiene problemas de conexión, pero que son ya por otras cuestiones del gobierno colombiano. Y casualmente esa empresa ha estado respetando marcos internacionales de derechos humanos. El resto de empresas, europeas y no europeas, están todas paradas en Riohacha sin poder entrar. Entonces, yo lo veo más como una oportunidad de rentabilidad. Y además, lo que cuesta integrar la debida diligencia en el día a día de una empresa frente a lo que te cuesta un día de paro en un proyecto extractivo o que te rompan paneles solares en un proyecto solar, pues es bastante más rentable que el conflicto. Sí, vamos, en la línea es parecida de la pregunta, porque eso es en un mundo ideal. Aquí has hablado de la mala fe de las comunidades, has hablado de... Y luego, de cierta manera, al principio estamos hablando de un tema unilateral, ¿no? Está tomado por la Unión Europea. Y luego quería incidir en el tema de la acción directa. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Hay una acción directa de responsabilidad que puede ejercerse frente a las empresas españolas en caso de incumplimiento, que se puede ejercer con motivos válidos o se puede ejercer sin motivos válidos. Se puede financiar fácilmente, que incluso me parece que en el acuerdo político hasta se facilita de cierta manera, por lo menos me ha parecido entenderlo así. Entonces, a ver, yo creo que dentro de esa cooperación que se habla entre los distintos actores, por favor, por parte de las administraciones, exijamos también que haya... Yo creo que es bueno el que se cumpla con la diligencia debida, pero sería ideal si encima fuera uno de los requisitos en los concursos. Me parece que, claro, porque la competencia desleal existe, y yo creo que el complemento es decir, oye, yo encantado de aplicar la diligencia debida, pero si queréis que el proyecto tenga diligencia debida, pues probablemente tenga que ser un requisito legal también a la hora de implementarlo. Y luego habéis hablado de la acción directa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no ante los tribunales nacionales. Pues ante los tribunales nacionales se va a poder actuar, obviamente, pero con la directiva europea se abre la posibilidad también de poder acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Aparte de todos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que también están accesibles. Son los patronos cumplen, ¿eh? Que todavía no se han metido mucho. Muchas gracias por la organización del coloquio, a la Fundación y a todos los otros patronos. Muchas gracias, directoras y el resto de la mesa. Pablo Nuño de Redella. Quería yo comentar también que, como bien decía Miquel, ya no es un momento de interpretación o de adaptación, sino también un poco de transposición a los ordenamientos jurídicos de las propias empresas. En ese sentido, nosotros, el Consejo de Administración de Redella, aprobó el año pasado una primera guía de prevención de la corrupción y de debida diligencia en materia de derechos humanos. Por tanto, digamos, ya no es una cuestión que más o menos nos vincule por distintas cuestiones, sino que ya es parte de nuestro digamos, acervo interno, ¿no? La directora Oroz comentaba una expresión que me ha parecido muy interesante, que son, digamos, las políticas que al final que tienen un objetivo o un propósito de desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en nuestro ordenamiento de la compañía lo llamamos política de innovación social. Y es una política que muchas veces va mucho más allende de lo que es el negocio. No tiene por qué estar ni siquiera vinculado a un proyecto de infraestructura o a un negocio en particular, sino que son, digamos, proyectos que se están llevando a cabo por el convencimiento que tiene la empresa de que al final su objetivo último no es, digamos, ese negocio, sino realmente crear valor en la sociedad. En ese sentido, también la directora comentaba la posibilidad de, partenariados, asociaciones, ha dicho, público-privados de desarrollo. Yo me gustaría interesarme si a través de la nueva legislación, de la nueva ley de cooperación y demás, se han aumentado las palancas o las posibilidades de que las empresas podamos contribuir a esa política de objetivo de desarrollo, porque la verdad es que la experiencia que hemos tenido hasta la fecha es que no ha sido tan fácil acceder a este tipo de herramientas. Muchas gracias. También puede contestar cualquiera de las Vale, no sabía si... Bueno, pues muchas gracias por el comentario, la verdad es que es muy interesante. Yo quisiera hacer primero una aclaración. Cuando nosotros hablamos de lo que hace la cooperación española es en los países donde está la cooperación española. Es decir, toda esta legislación que se ha desarrollado a nivel europeo, nosotros podemos apoyar a un país o a un actor concreto en ese país
a implementarla, porque necesita formación de capacidades, un poco el proyecto, en la línea del proyecto que estaba definiendo Miquel. Entonces, cuando yo hablo de políticas públicas, me refiero a políticas públicas, al desarrollo de políticas públicas en este sentido, en esos países. Y ahí entraría lo que comentabas antes, pues efectivamente, si vosotros queréis que se respete la debida diligencia, tiene que haber una política pública que promueva que si se lanza una licitación, un concurso, en la normativa específica de ese concurso aparezca el tema mencionado. Ahora bien, como os decía, no hay muchos países en la región que estén adoptando estos planes nacionales de acción, y no hay muchos países que tengan interiorizado en sus políticas públicas este tema. Entonces, ahí hay una labor de incidencia pues que tenemos que hacer desde la cooperación y seguramente también, obviamente, desde otros sectores. Con respecto a la ley de cooperación, yo creo que no se menciona expresamente, pero se menciona que hay un sistema de cooperación española y que ese sistema tiene diferentes actores. Nosotros entendemos, como decía al principio, que la empresa es un actor transformador, que tiene un rol que jugar en este ámbito y, por lo tanto, dentro de ese sistema de cooperación sí abogaríamos, desde AECID, por integrar a la empresa en este diálogo, en el marco que finalmente se acuerde, porque hay unos organismos, como sabéis, unos no son organismos, son comités ya establecidos, pero sin duda se puede trabajar para que dentro de ese sistema de cooperación se facilite la labor de la empresa. Y, de hecho, la labor de la empresa en la consecución de los objetivos de cooperación. Y, de hecho, ya en las reflexiones que hacemos sobre cómo aplicar la Agenda Común de Inversiones, hay un debate sobre eso, ¿no? Si queremos que la Agenda Común de Inversiones realmente refleje los valores europeos, respete los valores europeos y responda a las demandas de los países, la empresa tiene que estar en ese debate, en cómo España va a promover esa agenda, ¿no? Tiene que estar en el debate sobre qué hacemos como España, no solo cooperación, también comercio, también los aspectos políticos, cómo desde España promovemos esa agenda, que es un reto que nos hemos puesto, evidentemente, y en el que queremos ser activos, y cómo en esa promoción integramos la perspectiva de la empresa, del sector privado, evidentemente. Aunque sea solo por completar el movimiento de publicidad, contagia a mi pareja, de hecho, ¿no? A ver, detrás de este evento hay un proyecto, hay un aporte económico sustancial del Gobierno de España para que las empresas se dinamicen, y hay canales que hay que utilizar. Es decir, nosotros hemos llamado a 17 empresas, algunas han respondido a la llamada, algunas nos han recibido, algunas han dicho que quieren participar y otras no han respondido. Han dicho incluso que este tema no les interesa, no está en agenda. Desde el máximo respeto a la libertad empresarial. Algunos, cuando hace 2 meses decimos que nos vinimos a España para tener reuniones para el correlato corporativo Perú, corporativo España, inmediatamente nos dieron citas. Hoy pasado mañana y tengo 3 o 4 que no me han dado cita. Entonces, también seamos profundamente humildes, ¿no? Es decir, hay muchos canales. Nos gustaría quizás que el Gobierno español a cada empresa desde su individualidad nos dé un apoyo personalizado. 75.000 empresas, 80.000 en España, no sé. Hay canales y caminos. Este es el primer canal. Y desde la institucionalidad de la Cámara, que somos empresa, bueno, que cada empresa tome sus decisiones. Si para reunirme contigo pues tardas 2 meses y medio, pues igual el primer tren lo has perdido, ¿no? Es decir, ahí quiero ser muy crudo porque si no también en la empresa nos creamos nuestros propios discursos que nos escuchamos nosotros. Yo creo que hay una oportunidad en un marco nuestro, que es una Cámara de Comercio donde hablamos entre nosotros con nuestros códigos. Pero vamos, sois vosotras, los que tenéis la tarea de mover. Es decir, yo puedo ir a visitar amigos y decir, oye, mire, yo creo que, qué sé yo, en Agas tenéis una oportunidad de armar un caso práctico en 2 años único en Europa. Pues verán los compañeros de Paco lo que harán. Pero, digamos, la libertad empresarial implica, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, también un poco para que seamos conscientes. No creo, la percepción desde la Cámara y de la red de cámaras es que el Gobierno sí está dando los pasos, ¿no? Es decir, hay un apoyo en construcción. Son 4 años en los que la cooperación española está diciendo, aquí tenéis este dinero para que hagáis cosas con las empresas y tenemos que presentar resultados. Pues luego hay empresas que participan y que no es el caso del patronato, ¿no? Que la gran mayoría está activa, pero no perdamos esa dimensión, que estar aquí también es un llamado para que, bueno, pues asumáis el tema en vuestras empresas, porque solos no podemos, ¿no? Perdón, la publicidad. Buenos días. Mi nombre es Alberto Almendres, soy director de la Cámara de España. Hablaba antes Miquel de bueno, que esto había empezado como en el año 15, más o menos empezaban a hablar.
por lo que hemos marcado, oye, hablamos de empresas diferentes, cada una distinta, en países distintos, con culturas distintas, con implantaciones temporales diferentes. ¿Qué horizontes temporales pueden manejar las compañías, independientemente de la legislación comunitaria, que puede ir, entre comillas, un poco más rápida que las implantaciones reales, para toda esa casuística de compañías y empresas diferentes? No es lo mismo una pyme que una multinacional. No es lo mismo una empresa que lleve 35 años en un país a otra que esté recién llegada. ¿Cómo podemos ver los distintos prismas de horizonte de temporalidad, sobre todo? Hablamos de un largo plazo, de un medio, de un inmediato. Lo interesante, lo complejo de la directiva es que, claro, la directiva lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer análisis de riesgos e impactos en cada proyecto. O sea, ya no vale hacer un análisis a nivel corporación y unos pequeños indicadores y un marco teórico corporativo. Hay que aterrizar en cada proyecto que tenemos en donde sea, en el país que sea. Entonces, eso, claro, tiene una complejidad importante. Los tiempos oficiales, bueno, pues la directiva se supone que se va a adoptar en los próximos meses. Se habla de un plazo máximo de 2 años de transposición, pero sabemos, como ya nos comentaban, que el Gobierno va a adoptar la ley nacional más pronto que tarde. Y ahí también, viendo la experiencia que estamos viendo en Alemania o Francia, que lleva ya más años con la ley de debida diligencia, también los tiempos nos lo va a marcar las personas afectadas por nuestras actividades y el apoyo que puedan tener por organizaciones de la sociedad civil para utilizar y actuar ante las instancias y ante los tribunales de justicia, ¿no? Entonces ahí yo creo que no tenemos que dormirnos en los laureles. O sea, yo creo que tenemos que plantearnos escenarios de corto o medio plazo. Evidentemente depende del tipo de empresa, depende del tipo de sector donde se está trabajando, qué tipo de situaciones has enfrentado antes o qué tipo de situaciones estás enfrentando, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que ya ha llegado el momento de correr. Sí, buenos días. Casi por alusiones. Pero bueno, Francisco Astro, yo tenía, bueno, primera reflexión, ya lo han anticipado, las 2 primeras intervenciones, un poco con el gorro de mis actividades en Bruselas y sobre todo en Ginebra, en Naciones Unidas. Yo confirmo que el sector empresarial está extremadamente preocupado. Así se manifestó el día 17 y 18 de julio en Bruselas. Cuando hubo la cumbre Unión Europea-CELAC, está muy preocupado, digo, por esa competencia en particular de China, más que de Estados Unidos, porque al final las empresas a veces se van de Sudamérica, desinvierten en Sudamérica y lo venden en chino y se van a Estados Unidos en estos momentos. Por lo tanto, la preocupación del sector empresarial era muy fuerte con respecto a China, diciendo, bueno, muy bien, pero estos estándares, pues allí parece que no son muy seguidos. Entonces, por lo tanto, digamos, está bien que pueden haber oportunidades, pero en este momento la sensación que hay generalizada es distinta. Bueno, entonces, ahora viene mi pregunta. Efectivamente, todos estos, digamos, estos avances, yo me pregunto si hay alguna manera de también cómo compaginarlos, cómo conciliarlos o cómo contraponernos con la necesidad de seguridad jurídica en las inversiones en los países. Es decir, porque yo intento hacer todo esto, avanzo, cumplo con todo, pero si luego no hay una inseguridad jurídica que hace que la inversión luego pues fracasa o tienes que ir a una situación de conflicto, ¿cómo concilia? Es decir, porque a lo mejor eso dentro de las organizaciones, vamos a hacer todo esto y tal, y dices, sí, ¿y para qué? Si luego estamos en una situación complicada. ¿Cómo se podría condicionar o conciliar? O ¿qué hacer? ¿Cómo poner estos 2 aspectos, digamos, que no tienen por qué ser contrapuestos, pero cómo de alguna manera los relacionamos? Gracias. No, yo, para que Miquel vaya pensando la respuesta, no, solo decir que en el ámbito Global Gateway, por ejemplo, lo que se está barajando es, si queremos promover inversión privada,
hay que hablar con la banca multilateral, hay que hablar con los fondos específicos que en España tenemos, pues en el Ministerio de Economía, el FIEM para promoción de la empresa española, nosotros tenemos el FONPRODE para promoción del desarrollo. El FONPRODE se está revisando, se va a convertir en un fondo que va a poder realizar operaciones más flexibles, incluso en países que no son susceptibles de recibir AOD como Uruguay o Chile en estos momentos. Entonces, la finalidad de estos fondos o la finalidad de la banca multilateral de desarrollo es aplacar un poco estas mayores dificultades que uno encuentra cuando persigue objetivos de desarrollo que sus competidores no están persiguiendo y, por lo tanto, sus inversiones son más baratas. Entonces, como cooperación, como agencia de cooperación, nosotros nos estamos imponiendo de alguna forma ese reto de poder informar al inversor del sector privado sobre cuáles son las opciones que tendría de financiación, pues para disminuir riesgos o para incrementar la seguridad jurídica en un determinado momento, y que podrían acompañarse o bien desde nuestro propio fondo o bien desde pues, BID, BEI, CAF o los bancos que ahora mismo están trabajando en América Latina. Esta es una información que tenemos que crear un mecanismo más ágil de intercambio, porque es evidente que el coste de una inversión cumpliendo todos estos requisitos pues es mayor que el de una inversión que no los cumple, o el coste de invertir en un país con más o menos seguridad jurídica pues es diferente también, ¿no? Eso también comentábamos con Cecilia. La empresa, yo me imagino que también tiene en cuenta esos temas a la hora de decidir dónde invierte, pero nosotros como cooperación y en alianza con estos otros actores, fundamentalmente de cooperación financiera, estamos en la línea de ver qué se puede ofrecer a las empresas para de alguna forma amortiguar esos riesgos. A ver, en temas de derechos humanos, o sea, cuando estamos hablando de temas de derechos humanos, la seguridad jurídica nos la dan los estándares internacionales de derechos humanos. Y ahora, por ejemplo, nos la da también aplicar la debida diligencia de manera preventiva. Y vamos a Perú. El gobierno peruano ratifica el convenio 169 de la OIT en el año 95. Por cuestiones internas de interpretación, dice que, bueno, que ellos no tenían que aplicar lo que es consulta previa hasta el 2011, que es cuando se adopta la ley y el reglamento de consulta previa. Pero en 2018 vino una sentencia de un tribunal de primera instancia y dice, lo lamentamos mucho, pero esta interpretación que ha hecho el gobierno no es ajustada a derecho, no cumple con los estándares internacionales de la OIT. La obligación de aplicar consulta previa no empieza en el 2011, sino en el 95. Por lo tanto, 65 proyectos energéticos prioritarios para el país se quedan en un limbo jurídico porque la licencia, la otorgación, incumple estándares internacionales. En esta situación, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, recomendar la aplicación de la debida diligencia como forma de garantizar derechos. Nosotros, por ejemplo, la consulta previa, desde la sentencia de la Comunidad Sala Yacu en Ecuador en el 2012, la Corte Interamericana, en los procesos de consulta previa, antes de la negociación, tiene que haber no solo un análisis de impactos en temas ambientales, sino que tiene que haber un estudio de impactos en derechos humanos también. Como saben, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la parte interpretativa de la Convención Americana, es aplicable a cualquier país miembro del sistema interamericano, no solo a los que son condenados, digamos. La debida diligencia, básicamente, el elemento central de la diligencia es hacer un estudio de impacto en derechos humanos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en algunos de esos proyectos que tienen esa inseguridad jurídica, lo que hemos planteado es, bueno, vamos a aplicar la debida diligencia, hacemos el estudio de impacto en derechos humanos, haciendo la debida diligencia como es una herramienta de la empresa, tengo la legitimidad para poder dialogar con las comunidades y hacer ese estudio de impacto en derechos humanos sin necesidad de esperar a que en algún momento lo quiera hacer el Estado. Y a través de ese proceso de debida diligencia, ese estudio de impacto en derechos humanos, yo lo que hago es empezar a remediar los impactos que yo haya podido generar que sean negativos, pero sobre todo me aseguro que estoy respetando todos esos derechos que garantiza la consulta previa, que es derechos territoriales, derechos culturales, y de alguna manera, sin respetar al 100% el convenio 169, porque además en la parte de consulta previa tampoco es una cuestión exigible a las empresas, es un tema del Estado, pero aplicando la debida diligencia con estándares internacionales, yo de alguna manera consigo tener cierta mayor seguridad jurídica que no habiendo hecho nada, y sobre todo estoy demostrando que es importante que no está habiendo vulneración de derechos, ¿no? Entonces,
nosotros siempre hemos dicho que la seguridad jurídica, cuando estamos hablando de temas de derechos de empresas y derechos humanos, te la dan si aplicas estándares internacionales en tu proyecto, independientemente del país donde estés. Y nosotros ya hemos, bueno, y además creo que lo estamos haciendo de manera exitosa en Perú, aplicando debida diligencia de manera preventiva, nos está permitiendo pues también garantizar todos esos derechos que en un momento determinado, esa ausencia de consulta previa por esa interpretación del Estado, no se pudieron garantizar. Entonces, nosotros vamos, bueno, la experiencia que estamos teniendo nosotros va por ahí. Hola, buenos días. Claudio Vallejo, director Latam Desk de Llorente y Cuenca. Primero me sumo a las felicitaciones por la organización de la Fundación Consejo. Sin duda espectacular siempre sus eventos. Tengo la sensación que no hay dificultades en confirmar la importancia como herramienta de gestión empresarial a la debida diligencia en derechos humanos. Tanto las intervenciones de los ponentes como las preguntas del auditorio, no hay duda sobre el asunto y todo parece que hay un consenso generalizado. Sin embargo, Xavier Urios acertadamente nos ha recordado que cuando esto se plantea a las empresas, llega la frialdad. Llegan las empresas que todas son absolutamente conscientes y el caso que nos menciona Pablo Conredella es claro, incorporarlo en su normativa, pero el resto hay muchas empresas que, a pesar de ser esto tan relevante, plantean frialdad ante el asunto. Luego, habría que hacer una reflexión del enfoque que se está haciendo sobre este tema. Inevitablemente tengo que sacar mi parcela comunicacional del asunto, de cómo se está enfocando la cuestión. Óscar Díez-Canel lo menciona, si esto empieza a ser un problema de competencia y las empresas españolas aplicando los máximos estándares y perdiendo todos los concursos porque el resto de las compañías del resto del mundo son mucho más baratas que nosotros en los concursos, es un mal comienzo para ser cumplidor de estas cosas. Pero es que nos vienen ejemplos muy claros y, por supuesto, con el máximo respeto. Pero la explicación del punto nacional de contacto, por ejemplo, si os fijáis en las diapositivas que nos has mostrado, muy interesantes, en ninguna de ellas se menciona la importancia y la maravilla que supone el cumplimiento con la debida diligencia en derechos humanos. Es todo coercitivo. Ojo, atenderemos aquellas denuncias que vengan y tal. Es decir, la empresa española como la mala de toda esta película y entonces vamos a tener un sitio donde se pueden hacer denuncias, ojo con el asunto. ¿Dónde está la maravilla y la ventaja de la empresa española como primer punto en la comunicación del cumplimiento de la debida diligencia en derechos humanos? ¿No sería ese el punto cero? Y estoy convencido que habría muchísimas empresas españolas que se volcarían a trabajar. Muchas gracias. Bueno, yo por alusiones decir que obviamente nos presentamos como un punto en el que se pueden contactar para quejas y denuncias, pero quitando esa parte, somos un organismo que promovemos la adopción de toda esta debida diligencia, de todas estas líneas directrices, tratamos de promoverlo y de incentivar a las empresas a adoptarlo. No únicamente nos presentamos como un canal de denuncias, sino como un apoyo a su implementación, para evitar que tengamos que utilizar y que no, esta parte B, ¿no? Yo no sé si esto se graba o se retransmite en streaming. Yo quería comentar una anécdota, fue en el ámbito africano. Nosotros, hace muchos años, en el ámbito africano, también en un evento de promoción de la inversión en países africanos, el entonces CEO de NEPAD, que es pues, como la agencia de desarrollo de la Unión Africana, nos dijo que los africanos no tenían más remedio que aceptar las inversiones chinas, pero que no las querían, que eran conscientes de que es una inversión de peor calidad, de que es una inversión que a lo mejor no responde a determinados criterios. Entonces yo sí creo que hay, pues cito esta anécdota,
pero creo que en América Latina también sucede. Yo sí creo que hay una percepción del receptor de la inversión de cuando una inversión es de mayor calidad, ellos también valoran que se estén respetando los derechos humanos o que se esté manteniendo los estándares de las comunidades que van a verse afectadas, entre comillas, por esa inversión, o los estándares medioambientales. Eso yo creo que cada vez es algo que se valora más, no solo por los europeos o por quienes hacen o por quienes hacemos esta normativa sobre diligencia de vida, porque estamos convencidas de ello, sino también por los países que reciben, en este caso, el proyecto de la empresa. Y yo creo que esto cada vez es más fácil de comunicar porque cada vez es más compartido como postura, ¿no? No sé si lo estamos haciendo mejor o peor, pero yo sí percibo que hay una diferencia entre recibir un tipo de inversión cuando hablas con las autoridades de los países receptores, valga la redundancia, y otro tipo de inversión. No sé si vosotros también lo veis. Sobre el aspecto. Yo entiendo que porque, sí, efectivamente, y porque es más fácil si queremos, ¿no? Para ellos, pues por determinadas condiciones, a lo mejor es más barata, es más fácil aceptar ese tipo de inversión, es más rápida. Bueno, no especificó, pero sí decía, no nos queda más remedio en muchas ocasiones, pero no es lo que querríamos. Yo creo que el último comentario, el relativo al déficit de comunicación, hacía también referencia no solo a la parte, al aspecto de los receptores de las inversiones, que efectivamente creo que distinguen muy claramente entre inversiones que conllevan transferencias de conocimiento, de tecnología, que promueven determinados e inversiones que son mucho más estériles en ese sentido, sino también al aspecto de las empresas, ¿no? A la ventaja o la oportunidad que supone a medio plazo para la empresa española o de donde sea la aplicación de la diligencia debida, ¿no? A mí, bueno, me parece una observación muy interesante. Es verdad que en general, en la administración española, en general, la comunicación no es algo que cuente con una enorme, no lo sé, cantidad de medios, de dotación y demás, ¿no? Muchas veces no se ve como un objetivo tan prioritario y en ese sentido es muy interesante esa observación. Desde luego, en el ámbito de Naciones Unidas, como ha dicho Laura en su intervención, y sobre todo después de la cumbre ODS el año pasado, en vísperas en plenas discusiones sobre financiación al desarrollo y demás, las empresas y los agentes privados son cada vez más percibidos desde el propio secretario general hasta empezando por él hasta abajo como agentes absolutamente necesarios para lograr unos objetivos que las administraciones y los gobiernos por sí solos no pueden adoptar. Y en ese sentido, además, el ODS 17, el de los medios, el de las alianzas, es muy especialmente, digamos, querido y especialmente perseguido, ¿no? Por nuestras acciones de cooperación y de políticas al desarrollo. O sea, que yo personalmente, en la parte que a nosotros respecta, sí tomo nota sobre esa necesidad de una presentación más ajustada a la realidad y que no haga hincapié solo en riesgos, sanciones y que esto viene encima y hay que aplicarlo, sino a la parte, digamos, más positiva y de oportunidad a la que se ha referido Miquel en su presentación, ¿no? Gracias. O sea, hay un factor que creo que nos estamos olvidando, que son los fondos de inversión y las bancas multilaterales. Ahora es imposible obtener financiación de los grandes fondos de inversión si no demuestras la debida diligencia en derechos humanos. El Banco Mundial es muy difícil que te financie un proyecto si no demuestras que estás aplicando derechos humanos. Hace pocos meses en Bolivia el Banco Mundial acaba de paralizar un proyecto porque no se había aplicado la consulta previa de acuerdo a estándares internacionales y la empresa no estaba teniendo diálogo y respetando los procesos de toma de decisiones internas de las comunidades. Entonces, bueno, la ventaja también competitiva frente a los chinos también puede ir por ahí. O sea, al final, aplicando vía diligencia tenemos acceso a otras fuentes de financiación de muchos proyectos que si no aplicamos la vía diligencia ahora mismo ya se están cerrando. A pesar de que el sector financiero se haya quedado de momento fuera de la aplicación como sector estratégico, pero desde hace tiempo el sector financiero viene aplicando ya la vía de diligencia en muchos casos. La última. Carlos Monjas, de Repsol. Reincidir en las felicitaciones al evento, está estupendo y gracias a todos los organizadores.
incidir en un tema que habéis comentado, yo creo que un poco de pasada, y es algo que yo creo que cae en la responsabilidad de las empresas, especialmente de las grandes empresas. Habéis citado el tema de cadena de valor, que la directiva habla mucho de ello y al final, de alguna forma, recae en las grandes empresas la ejecución o el trasladar toda esta debida diligencia a su cadena de suministro, que son un número de proveedores muy elevado. Creo que eso solos es muy difícil que lo hagamos, porque si cada empresa tiene que ponerse a hablar con sus 30.000, 40.000, 50.000 proveedores, es complicado. Yo creo que las iniciativas, yo creo que este proyecto que estáis hoy presentando en Perú tiene una parte de este tema, pero creo que ese tipo de iniciativas son muy relevantes para las grandes empresas para ayudarnos a que esto se haga de una forma más eficiente y más ordenada, ¿no? El cómo trasladamos todo esto a los montón de pymes, en especial en España, que tenemos un montón, y en todos los países de América, me parece un tema muy relevante. No sé cómo lo veis y si ahí vais a incidir en ese tema futuro o está en los planes de... Gracias. Claro, yo hablo de nuevo desde la perspectiva de América Latina. A nosotros lo que nos interesa es que efectivamente en la cadena de producción la mayor parte, en la medida en que sea posible, se realice en el país, porque eso favorece el desarrollo del país, y que se realice conforme a estos estándares. Y ahí me remito de nuevo a lo que decía Miquel. ¿Cuál es la solución que damos para esto, que efectivamente es difícil? El apoyo de los organismos internacionales, de la banca multilateral, de las agencias de cooperación, para que esto se pueda hacer. Pero lo que deduzco de algunas de vuestras intervenciones es que eso no está tan claro para la empresa, o no es tan fácil muchas veces acceder a esa información. Por eso decía que nosotros nos hemos planteado el poder dar esa información. Tampoco es fácil para nosotros, pero yo creo que sí tendría que haber en esa apuesta por el diálogo, un diálogo a lo mejor incluso en el marco, comentabais antes, de este sistema español de cooperación, ¿no? Un diálogo muy claro sobre a qué beneficios puede acceder la empresa en el ámbito de las agencias de cooperación, banca u otro tipo de organismos internacionales, si cumple todo esto que nosotros nos estamos planteando como política exterior en general, como política de cooperación en particular. No sé si vosotros percibís que tenéis acceso fácil a esa información, ¿no? A qué está haciendo el BID, qué está haciendo el Banco Mundial, qué está haciendo el BEI, qué está haciendo... No sé si desde la empresa o desde la pequeña empresa se percibe que esa información es accesible, fácil, o no se tiene un acceso fácil a ella. La pyme no, y la gran empresa la que está metida en proyectos en América obligatoriamente. Otra cosa es que hay que aterrizar en los contratos que tienes. Esas, por ejemplo, lo que nos acaba de comentar Miquel es una decisión de este año, ¿no? Entonces, tenemos que ver desde cuándo, ¿no?, está activo para la banca multilateral esos requisitos, que creo que es el año pasado. Entonces, no es nuevos proyectos. Entonces, para llegar a la pyme, que le va a afectar que empresas españolas están licitando, ganando en América Latina proyectos, para aliarnos con ellos y activar estrategias de bajar a cadena de valor. Bueno, pues, presidente. Bueno, me toca clausurar esta jornada, que he de decir que ha sido extraordinariamente interesante. Lo digo con toda franqueza. Felicitar a los ponentes, felicitar a los organizadores y a todos los que habéis trabajado en un tema tan relevante para todos nosotros, ¿no? Y hemos visto este tema desde tres perspectivas que son absolutamente complementarias, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa, que es lo que la empresa o el empresario o las compañías tienen que hacer para seguir trabajando en esta dirección. También desde la administración, qué cosas deben hacer la administración. Y también hemos apuntado cosas de parte de la sociedad. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Que son los tres incumbentes en este tema, ¿no? Y no quiero hacer un resumen de todo lo que se ha dicho, que ha sido muchísimo, pero sí extraer quizás 2 o 3 reflexiones que se quedan abiertas como líneas de trabajo en las cuales tenemos que continuar trabajando, ¿no? Para las empresas, pues es obvio que tenemos que entender que esto ya no es una actividad que se hace desde un departamento o desde un área, sino que tiene que formar parte de las operaciones del día a día en toda la empresa.
Y antes pusimos un ejemplo, que es el de la seguridad. Hace años se hablaba de la seguridad y había un departamento de seguridad que era el que vigilaba que se hicieran las cosas de forma segura. Hoy en día ya no es así. Hoy tiene en cuenta la seguridad desde el BDEL hasta el presidente, a todo el mundo, y esto tiene que ser igual. Las empresas tienen que entender que la debida diligencia de recursos humanos es algo que forma parte de su trabajo, estén donde estén, ¿no? Una segunda cosa que quizás no ha salido, pero a mí me gusta siempre apuntar, es que debemos exigir a nuestros stakeholders, perdonad el palabra, a nuestros incumbentes que utilicen los estándares que nosotros mismos nos exigimos, ¿no? Y comunicar mejor, que esto siempre lo hacemos. Las empresas somos bastante pobres en comunicación, sobre todo cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la administración hay cosas que seguir trabajando, ¿no? Hemos hablado de regulación y hablamos de que hay una regulación que va a ser obligatoria y esto está muy bien. Nosotros, las empresas, nunca estamos en contra ni mucho menos de la regulación, pero la regulación tiene que ser estable, puede estar cambiando cada 2 días, tiene que ser transparente, participativa y sencilla, que muchas veces hacemos unas regulaciones que no se entienden por mucho que se avance sobre ellas, ¿no? Es muy importante que eso sea así. Y también desde el otro punto de vista, que debemos exigir a nuestras contrapartes regulatorias, allá donde estén, que también trabajen en el mismo sentido, porque en Europa somos punta de lanza de muchísimas cosas, pero muchas veces nos encontramos que salimos fuera y por ser punta de lanza nos alancean, porque trabajamos con estándares completamente distintos. Las administraciones tienen que trabajar también en esta línea, ¿no? Y quisiera resaltar también lo que se ha dicho aquí sobre el apoyo. Gracias por mostrarnos que existen canales en los cuales las empresas se pueden apoyar y encontrar más información y más apoyo, ¿no? en este tema, ¿no? Yo por lo menos no era consciente de muchas de las cosas que he oído aquí y creo que las empresas deben saber que existe también ventanillas en sentido amplio en la cual nos podemos apoyar y podemos trabajar conjuntamente. Y por supuesto la sociedad, y aquí ya me quito el gorro de presidente de la Fundación y me pongo el gorro de ciudadano normal. Aquí se ha dicho algo muy interesante, es que muchas veces también tenemos que exigir responsabilidades a aquellos que nos piden responsabilidades de forma irresponsable. Perdonad el efecto, ¿no? Y no podemos estar escuchando, tenemos que exigir responsabilidades a aquellos que nos demandan cosas que no están bien. No sé cuál es el sistema, pero quizás también es importante para ello la comunicación. Termino con esto. Ha sido una jornada realmente interesante. Muchas gracias a la Fundación, a la Cámara, a Casa América, a ICIET y a todos los que habéis estado aquí, y muy especialmente a nuestros ponentes. Seguiremos hablando con vosotros y os doy por clausurado esta jornada y os pido un aplauso para todos ellos.